Hola, muy buenos días. Tengan todos muy buenos días, bendiciones, bienvenidos como siempre. Es un tiempo de una gran bendición, es un tiempo de un placer enorme poder reunirnos, poder estar nuevamente en este lugar, compartiendo, encontrándonos, siendo a través de la palabra del Señor edificados. Entonces, qué rico que estén aquí. Qué rico que madruguen con nosotros, que no pierdan este buen hábito de poder encontrarnos delante de la presencia del Señor. Allí donde tú estás, yo te pido que comiences a disponerte, a disponer tu vida, a disponer tu corazón, a que todo tu ser sea esa ofrenda que hoy podamos presentar delante del Señor y que bueno, podamos compartir una buena mañana, podamos compartir como siempre estos temas que nos edifican, estos temas que nos levantan. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidos en esta mañana. Y te invito por favor, ayúdame a compartir esta transmisión porque a través pues, de poder llevar a otros la palabra, sé que muchos están siendo también edificados. Entonces, mientras que esperamos un momento más, yo te invito a que por favor compartas, a que animes a otros, a que vayas ya y muevas a tu familia y le diga, bueno, es hora de levantarnos a escuchar palabra del Señor y a iniciar este día con la mejor actitud, honrando y glorificando al Señor como Él es digno de hacerlo. Y bueno, si ya estás entonces preparadito, preparadita, listo y dispuesto, vamos a comenzar teniendo un tiempo de oración, entregando esta mañana, este día y poniendo nuestras vidas especialmente delante de la presencia del Señor. Acompáñame entonces y levantemos allí delante del Señor una oración. Démosle a Él toda la gratitud por su fidelidad. Siempre lo vamos a decir, cada mañana, cada nuevo amanecer es parte de la fidelidad, del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, oremos junticos, ¿sí? Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Inclina tu rostro, cierra allí tus ojos. Si tienes la libertad de levantar tus manos, hazlo, de postrarte delante del Señor, hazlo. Lo importante es que realmente podamos darle al Señor nuestra mejor alabanza en esta mañana. Oremos juntos. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana queremos darte toda la exaltación y toda la gloria. Queremos levantar tu santo nombre. Queremos reconocer, Señor, que tú eres Dios, Rey soberano, eterno, Señor. Sobre todas las naciones, Señor, eres exaltado, eres glorificado y nosotros nos unimos en esta buena mañana, en este buen amanecer, a ese coro de ángeles que te exalta y que te glorifica, que bendice tu nombre, Señor, que reconoce tu fidelidad, que reconoce tu gran amor, que reconoce tu soberanía y tu majestad. Gracias, Señor, gracias en esta mañana por este buen tiempo, por tu amor, Señor, inagotable y por tu palabra, por ese mensaje que nos traes cada mañana, Señor, que nos edifica, que nos levanta, que nos anima, Señor, y que nos recuerda, Señor, de ese amor eterno que tú has derramado sobre nosotros. Señor Jesús, a ti sea toda la gloria y la exaltación y que sea un tiempo especial, como todos los momentos cuando podemos compartir junto a ti. Que tu palabra, Señor, sea ese bálsamo que en esta mañana llegue a nuestro corazón, sane heridas, Señor, fortalezca, bendito Rey. Señor, te damos gloria y alabanza por tu fidelidad, por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a este tiempo de hoy. Habíamos venido hablando, o hemos venido hablando más bien, sobre esas mujeres maravillosas que encontramos en la palabra, esas historias tan especiales que encontramos allí. Pero en esta mañana no vamos a estar hablando de esas mujeres tan especiales que encontramos en la palabra, sino que vamos a hablar de otras mujeres mucho más especiales o de unas personas mucho más especiales, porque en esta mañana no solamente nos acompañan mujeres, sé que también hay hombres que se unen a esta transmisión y todos son muy bienvenidos. Entonces en esta mañana vamos a hablar de otras personas muy especiales que somos usted y yo. Nos vamos a dedicar a hablar de cada uno de nosotros y de la importancia que tiene más que un devocional como digamos hemos conocido por lo general estos tiempos.
más que un devocional, es una vida de devoción delante del Señor. Entonces vamos a poder entender la importancia de más que un devocional, una vida de devoción. Y vamos entonces a poder entender todo esto en esta mañana. Y sé que muchos de nosotros de pronto estarán de acuerdo conmigo en que todos nos hemos hecho en alguna oportunidad preguntas o hemos tenido como pensamiento. Entonces, yo sé que en muchas ocasiones nosotros nos hemos preguntado o nos hemos como cuestionado el que si yo no tengo de pronto un tiempo devocional, entonces Dios no se agrada de mí. O que a mí estos tiempos de tener un devocional, de tener ese tiempo con el Señor, a mí eso me hace más espiritual. Tal vez muchos pensamos que si yo no me levanto y inmediatamente hago como mi devocional o tengo mi tiempo con Dios, entonces mi día va a ser distinto y las cosas no van a marchar bien, o que tal vez si yo no tengo ese tiempo, pues yo no soy un buen cristiano, pues todos los cristianos deben hacerlo. Y bueno, nos hemos topado, digamos, con este tipo como de preguntas, de cuestionamientos cada uno de nosotros. Y realmente necesitamos entender cuál es el verdadero propósito que tienen estos tiempos. Y no estoy diciendo, cuando digo que nos hacemos estas preguntas, no estoy minimizando el valor y la necesidad que tenemos de hacerlo, sino que es la necesidad de que nosotros podamos entender de qué se trata esto. Y de que, como decíamos ahorita, es más que un tiempo que nosotros sacamos o apartamos para presentarnos delante del Señor. Es más que un devocional, es una vida de devoción delante del Señor. Y cuando hablamos de esto, tenemos que entender que Dios no nos aprueba o nos desaprueba porque nosotros hagamos o no hagamos algunas cosas. Nosotros tenemos que entender que si usted y yo somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, Dios por el hecho de que nosotros seamos sus hijos, de que un día nosotros le hayamos aceptado en nuestro corazón, Dios está a nuestro favor y su palabra dice que Él no va a amarnos más ni va a amarnos menos. Su palabra nos dice que su amor es un amor eterno, es un amor que está derramado para nosotros todos los días. Entonces no depende de lo que nosotros hagamos, porque estaríamos entonces hablando de que estamos amando a Dios o que Dios más bien nos está amando por obras, o que le estamos siendo agradable por obras, cuando la palabra de Dios dice que no hay nada que nosotros podamos hacer realmente para cautivar y conquistar como el amor de Dios. Ese amor ha sido gratuito, ese amor ha sido derramado sobre nosotros. Y como les digo, y que es necesario recordar, ese fiel amor se levanta todos los días para con nosotros, todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y su palabra dice que su amor es un amor que es eterno y que ha sido derramado para cada uno. Entonces, no se trata de lo que nosotros hagamos. Ese tiempo que nosotros separamos, y que les digo es muy necesario que lo hagamos, y que es un tiempo que tiene que convertirse en nosotros en una pasión, en un anhelo de estar delante de la presencia de Él. Es un tiempo que no lo vamos a entender como que yo soy mejor. Recuerdan cuando nosotros hablamos de los fariseos, uno de los reproches que Dios le hacía a este grupo y a estas personas era precisamente que eran personas que, digamos, hacían muchas cosas, externamente eran muy cumplidoras como de las costumbres, de los rituales, de cumplir allí como al pie de la palabra todo lo que se hacía externamente. Pero el Señor les reprochaba a ellos porque les decía que eran simplemente eso. O sea, que lo único que ellos hacían era cosas externas, pero que realmente su corazón, su esencia de ser, su esencia de personas, dice que estaba muy alejado de Él. Y es entonces a lo que yo quiero entender. Mire, estos tiempos que nosotros nos reunimos, que son tiempos de gran bendición, no son amuletos.
no son cosas mágicas que entonces, bueno, yo me levanto a hacer el devocional o yo madrugo a la oración, entonces ya, como por arte de magia, como con una varita, entonces mi día va a ser un día de bendición, entonces no voy a tener, digamos, malos momentos, malas dificultades, estoy aprobado delante del Señor, soy un mejor cristiano, nada de eso, o sea, no se trata de nada de eso. Esto tiene estos tiempos y cada momento, sea cuando nos reunimos, sea cuando lo haces allí de manera personal, esto tiene un propósito y tiene un plan perfecto y específico y más que simplemente cumplir, digámoslo así, una costumbre, un ritual, algo a lo que te hayas habituado. Esto tiene el propósito de que tu vida se vuelva en una vida de devoción delante del Señor. Y cuando nosotros hablamos de que se vuelva una vida de devoción delante del Señor, estamos hablando de que seas obediente y seas hacedor de cada palabra, de cada mensaje, de todo lo que nosotros estamos aprendiendo constantemente de parte de Dios. A eso es a lo que nos llama a nosotros la palabra de Dios. No solamente de que hagas un devocional, no solamente de que tengas el hábito de madrugar o de hacerlo a cualquier hora del día, pero que siempre estés habituada a eso. Y no es que digas, bueno, porque yo lo hago y porque soy cumplidora de esto, ya. Es como suficiente, soy un buen cristiano, una buena cristiana, Dios está bien conmigo, Dios está agradado conmigo, Dios no está bravo, nada de eso. Se trata de que eso que tú haces, esos momentos de intimidad, esos momentos devocionales, esos momentos donde nos reunimos, o donde de manera individual y personal nos acercamos a la palabra de Dios, escuchamos su mensaje, lo hagas vida en tu vida. De eso se tratan estos tiempos. Porque si nosotros madrugamos, nos reunimos y lo hacemos así como maquinitas, nunca fallamos a un tiempo de oración, a un tiempo devocional, siempre estamos allí leyendo la palabra, orando, pero eso no se hace vida en tu vida, no estamos haciendo absolutamente nada. Esto, cada momento, cada oportunidad que nosotros tenemos de reunirnos y de escuchar la palabra del Señor, esos momentos tienen que ser llevados a nuestro corazón y tienen que hacerse evidentes, tienen que hacerse vida en medio de nosotros. Tienen que dar un fruto realmente, porque si no pasaríamos a ser como Jesús le decía a los fariseos, muy bonitos por fuera, pero nuestro corazón totalmente alejado de la voluntad del Señor. Entonces, entendiendo realmente esto, vamos a poder mirar algunas pautas o algunos, que dijéramos, eh, algunas características que tienen que estar en medio de nosotros cuando nosotros tenemos una vida devocional. Cuando nosotros, y cuando hablamos de devocional, porque de pronto muchas personas se acercan por primera vez y se conectan por primera vez y escuchan este mensaje y tal vez no entiendan este lenguaje, perdón, que estamos manejando. Y cuando hablamos de una vida devocional o de hacer un devocional, es ese tiempo que apartas diariamente para leer la palabra, para orar, para tener un diálogo con Dios. A eso llamamos un devocional o una vida devocional. Entonces vamos a mirar algunas características que tienen que reinar en nosotros o algunos propósitos, llamémoslo más bien de esta manera, que tienen que estar en nosotros y tienen que cumplirse en cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos una vida devocional, cuando nosotros nos acercamos constantemente delante de la presencia del Señor, en oración, en lectura de la palabra, en ruego, en todo eso. Realmente, ¿qué tiene que suceder en nosotros? ¿Qué tiene que pasar en nosotros para que sea más que un ritual, para que sea más que un momento simplemente que ya nos hemos acostumbrado a hacer? Entonces vamos a mirar y vuelvo y les digo, eh, que ese propósito se cumpla y que cuando nosotros, o sea, que realmente valga la pena estos tiempos de esfuerzo, porque esto es un esfuerzo para todos. El decir que vamos a estar levantándonos a horas de la madrugada, a estar delante de la presencia del Señor, es un esfuerzo para nosotros como seres humanos, porque pues es nuestro tiempo de descansar, porque muchos decimos que hasta ahora es cuando la camita se siente mucho mejor, entonces se hace un esfuerzo para nosotros y es necesario que esto valga la pena, que realmente nosotros logremos
el propósito que tiene Dios para con estos tiempos en medio de nuestra vida. Que no se vuelva simplemente un momento y ya, y lo hicimos, no, sino que cumpla en nosotros el propósito que esto tiene. Y vamos a mirar algunos de esos propósitos entonces. Y el primero de ellos es comunión. Y cuando nosotros hablamos de comunión, hablamos de intimidad, hablamos de relación, hablamos de diálogo, hablamos de conocimiento, hablamos de amistad. Cuando nosotros hablamos de comunión, hablamos de una relación íntima y personal con Dios. Y en el Evangelio, perdón, en la carta o en la epístola de primera de Juan, por favor, coge tu Biblia. ¿Listo? Te voy a esperar. Coge tu Biblia, vamos a la palabra del Señor y miremos en el primer libro de Juan, a la epístola de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Vamos a volverlo a leer. Epístola de primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Es un libro muy pequeñito que está casi al final de la palabra de Dios, antes del libro de Apocalipsis. Y dice entonces, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. La palabra del Señor nos dice que nosotros realmente conocemos a Dios, que nosotros realmente tenemos comunión con Dios, intimidad con Dios, cercanía con Dios, tenemos una amistad con Dios, cuando nosotros somos hacedores de su palabra, hacedores de sus mandamientos. El Señor no se deja impactar, digámoslo de esta manera, porque usted y yo conocemos mucho de la palabra o porque usted y yo somos muy cumplidores digamos, de rituales, de costumbres, de cosas externas que se hagan. El Señor no se impresiona por eso, ni nos llama a nosotros sus hijos por esto. Dice que Él sabe que nosotros hemos realmente llegado a conocerle, que nosotros tenemos una vida de intimidad con Él cuando nosotros obedecemos a su palabra. Cuando a través de estos medios en los cuales nosotros podemos escuchar palabra del Señor, a través de cada vez que usted y yo nos acercamos a leer su palabra, y nosotros nos vemos allí reflejados, vemos nuestra vida allí reflejada y nosotros entendemos que es necesario tal vez hacer muchos cambios. Dice entonces la palabra de Dios que cuando usted y yo, con un corazón humilde, eh, no solamente lo leemos, sino que lo hacemos vida en nosotros. Dice que nosotros entonces realmente hemos llegado a conocer al Señor y tenemos una vida de comunión con Dios. Entonces, no se trata simplemente de lo que haces, no se trata simplemente de hacer este esfuerzo, como ahorita lo decíamos, y tener estas buenas prácticas de nosotros presentarnos delante del Señor cada mañana. Se trata de que cada vez que te presentes delante de Él y cada vez que escuches de su palabra, la vivas, la pongas por obra en tu vida. De eso se trata, de realmente ponerlo por obra, vivirlo en medio de nosotros. Eso es una vida de comunión y eso es uno de los grandes propósitos que tienen estos tiempos, que nosotros tengamos una vida de comunión, de intimidad, de obediencia con el Señor. Entonces, eh, no olvidemos que uno de los más grandes propósitos que Dios tiene con esto, con estos tiempos maravillosos, es que nosotros estemos adquiriendo conocimiento de su palabra, estemos conociéndole a Él y estemos obedeciéndole a Él. Porque hay muchas personas, si nosotros salimos allá afuera y preguntamos a la gente si conoce a Dios, muchos dirán que sí, porque conocen tal vez un contexto histórico, porque conocen de un Jesús que un día vino, que un día caminó entre nosotros, que entregó su vida, que fue a la cruz, y tienen un conocimiento histórico de lo que pasó, pero no obedecen a ese Dios, a ese Jesús maravilloso de la historia. Entonces no se trata de conocer una historia, se trata de vivirlo y se trata de obedecerlo, obedecer a su palabra. Vamos entonces a mirar otra característica más y es la purificación.
Y para esto vamos a mirar en el libro a los Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 10. Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 10 y me vas a acompañar, lo voy a leer, dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 10. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Escuche lo que dice el versículo 7. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Versículo 9. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Y el segundo propósito que Dios tiene con estos tiempos devocionales, con estos tiempos de búsqueda de la palabra, de oración, es que nosotros vamos limpiándonos cada día nuestro corazón, nuestro ser. Dice su palabra, y lo leíamos ahorita, de todas aquellas cosas que un día usted y yo fuimos, pero que hoy, gracias a Dios, gracias a su palabra, gracias a la disposición que tenemos delante de Dios, dice que ya no somos eso que un día fuimos, que nos falta mucho y que no estamos hablando de que usted y yo somos perfectos, no lo somos, pero que si nosotros miramos y si nosotros hacemos en este momento un pare y miramos atrás, nosotros podemos darle gracias a Dios, porque hay muchas cosas en nuestra vida que ya no son lo que fueron un día. Y Colosenses nos lo dice así, nos dice que es necesario que usted y yo hagamos morir aquellas cosas terrenales en medio de nosotros, aquellas cosas que nosotros vivíamos, en las que nos deleitábamos, pero dice que nos apartaba de Dios, que eran ajenas a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, y que hacían como un muro, una división entre Dios y nosotros. Nuestro pecado, todas aquellas cosas, y comienza a dar una lista y dice la inmoralidad sexual, la impureza, las malas palabras, una cantidad de cosas en las que usted y yo vivíamos. Dice, pero ya ustedes no están allí, porque a través del conocimiento de su palabra, a través de escuchar la palabra de Dios, dice que esa palabra lo que hace en nosotros es purificarnos. Y cuando hablamos de purificación, hablamos de limpieza, hablamos como de un lavado. Nosotros de pronto como mujeres, digamos que entendemos y nos gozamos mucho con esto cuando tenemos como esos días de coger y mover todo, de limpiar todo, como es de rico, ¿cierto que sí? Es delicioso cuando nosotros nos levantamos como con esas pilas puestas y todo lo movemos y todo lo limpiamos y vamos a cada rincón y nos encanta y echamos agüita y usamos detergente y usamos limpio y una cantidad de cosas porque nos encanta sentir ese olor a limpio, a que todo está desinfectado, a que todo está purificado, a que hemos estado sacando la suciedad, el mugre de nuestra casa. Y eso mismo tenemos que hacer con nuestro ser. Tenemos que, y estos momentos cuando nosotros nos acercamos en esos tiempos devocionales delante de Dios, hacen eso en nosotros, nos limpian, mueven todo dentro de nosotros, todos aquellos rinconcitos que están llenos de basura, que están llenos de contaminación, y su palabra nos hace a nosotros conscientes de todo eso. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con estos tiempos? No simplemente decir, ay, todo lo que dice la palabra, o tan bonito que estuvo el devocional, o tan bonita que estuvo la palabra, no. Es hacernos conscientes de eso que estamos escuchando y comenzar, así como movemos todo en nuestra casa y vamos a los rincones y sacamos toda aquella suciedad y nos encanta que todo esté limpio, así tenemos que hacer con nuestra vida. Poder entonces limpiar, poder entonces purificar, poder entonces que nuestro ser, que nuestra alma y que nuestra vida a través del conocimiento que usted y yo estamos adquiriendo de Dios se purifique, se limpie cada día más. En estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, pues es una frases que se han vuelto totalmente
famosas, y es eso de la desinfección, y es eso del aseo, y es eso de esas buenas prácticas, y a veces somos muy cuidadosos y volvemos a lo que hablábamos de la vida de los fariseos. Somos muy cuidadosos de ese cuidado externo, somos muy cuidadosos de no contaminarnos con nada, de no tocar nada, de mantener el aseo de nuestras manos, eh, de tener una desinfección de todo lo que llegue a nuestra casa. Y ese mismo cuidado lo tenemos que tener con nuestra alma, mucho más, mucho, mucho más, porque tal vez si llegamos a adquirir cualquier tipo de bacteria, de cosas, pues a través de la medicina, todo aquello va a ser quitado de nuestra vida. Pero nuestra alma y nuestro ser delante del Señor tiene que ser algo que usted y yo cuidemos y nos esforcemos realmente por hacerlo. Y la palabra de Dios y estos momentos devocionales cumplen uno de esos grandes propósitos, y es limpiarnos y es purificarnos, y es que cada día nosotros estemos, eh, nos podamos presentar delante del Señor entendiendo y mirándonos usted y yo y diciendo, uff, todo lo que he logrado, todo lo que he avanzado, todas aquellas cosas que he permitido que Dios quite de mi vida, que Dios me limpie, todas aquellas cosas que a través de la sangre del Señor, de aquella obra que Jesús hizo en la cruz, viene entonces haciendo en nosotros esa limpieza y esa purificación. Entonces recordemos un propósito, comunión; segundo propósito, purificación. Vamos a mirar un tercer propósito, y es restauración. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 24. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 24 dice la palabra del Señor: el amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Maravillosa esta palabra del Señor. Y con toda seguridad, nosotros, eh, como mujeres, y en todos los momentos, no solamente es ahora, en todos los momentos, por digamos, nuestros compromisos y nuestras responsabilidades, siempre nos mantenemos ocupadas. Y si uno habla con alguien, llama a saludar a alguien o se encuentra con alguien, siempre digamos que la expresión que se va a tener es, uy, no, súper ocupada, súper atareada, a las carreras, corriendo todo el tiempo. Es las expresiones que usualmente nosotros escuchamos de las mujeres, vidas absolutamente agitadas, vidas que corren de acá para allá. Pero ¿saben algo? Estos tiempos nos permiten a nosotros ser restaurados, y cuando hablamos de restauración hablamos de su paz, hablamos de su gozo, hablamos de su tranquilidad, de hacer esos tiempos de pausa, de hacer esos tiempos de quietud, de hacer esos tiempos donde nosotros, a través de escuchar su palabra, de recibir sus mensajes, nosotros sintamos como ese bálsamo, de tranquilidad, de paz, de confianza en el Señor. Ser restaurados a través de Él. Mire, y vuelvo y les digo, todo este tipo de cosas. En algunas ocasiones ese corre que nosotros tenemos, nuestras ocupaciones, nuestros compromisos, digamos las dudas, los temores, bueno, tantas circunstancias que nosotros vivimos, puede hacer que nosotros en algunos momentos sintamos como el desfallecer, como el sentirnos sin fuerzas, el sentirnos sin ánimo. Pero su palabra dice, y ahorita lo mirábamos en el versículo 23 del capítulo 3 de Jeremías, de Lamentaciones, perdón, y dice que cada mañana se renuevan las misericordias de Dios, que cada mañana nosotros podemos encontrar en el Señor ese amor, esa gracia, esa paz que nos renueva, que nos consuela, que nos da ánimos a cada uno de nosotros. Y yo sé que muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando tal vez nos hemos acercado delante de la presencia del Señor con cargas en nuestro corazón, agobiadas, tal vez llenas de dolor, llenas de enojo, bueno, con tantas situaciones que nosotros vivimos y que permitimos que esos sentimientos pues afloren y se llenen nuestro corazón.
y hemos experimentado el que nos acercamos delante de la presencia del Señor en esos tiempos devocionales, en esos tiempos de oración, en esos tiempos de búsqueda de la palabra, de su presencia, y sentimos ese refrigerio y sentimos cómo Él nos restaura y sentimos cómo Él nos levanta y sentimos cómo Él nos da nuevos ánimos, y su palabra lo dice que podemos correr, que nos cansamos, pero que Él entonces nos da nuevas fuerzas. Y eso es otro de los propósitos que tienen estos tiempos, que si hoy eh, hay sentimientos, hay cosas en tu corazón, quizás por las circunstancias que estás viviendo, hay dolor, hay cansancio, hay temor, hay duda, hay incertidumbre, hoy a través de la palabra del Señor pueda recordar y podamos recordar esta palabra maravillosa que Lamentaciones nos dice que el gran amor de Dios nunca se acaba para con nosotros y que cada mañana su amor y su misericordia se renuevan. Y dice que entonces el 24 dice, por tanto, Él es todo lo que tengo y en Él voy a esperar. Que Él sea nuestra fuerza, que Él sea nuestra ayuda. Y por último, vamos a mirar la instrucción. Cuando hablamos de instrucción, hablamos de guianza, hablamos de dirección, hablamos de enseñanza. Y el Salmo capítulo 32, versículo 8, dice la palabra del Señor. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Maravilloso. Dice la palabra del Señor que Él nos enseñará y Él nos hará entender esos caminos o esas decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Porque sus ojos, dice, sus ojos están puestos en nuestra vida. Los ojos del Señor están puestos sobre tu vida y están puestos sobre mi vida. Y están puestos sobre nosotros no para juicio, y están puestos sobre nosotros no para condenarnos. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, dice que para guiarnos, para dirigirnos, dice que para enseñarnos la senda por donde nosotros debemos andar. Y esas sendas y esos caminos que Dios tiene para nosotros, dice su palabra que son sendas que Él ha trazado de bendición, donde Él quiere que nosotros podamos caminar sin tropezar, sin tener allí fallas, sin dolor, sin angustia. Salmo 32:8 dice que Él a través de sus palabras nos hará entender, nos enseñará ese camino y esa senda por donde nosotros debemos andar. Mis amados, estos son los grandes propósitos que Dios tiene con nosotros a través de estos tiempos devocionales. No es que cumpla simplemente este momento, no es que me acostumbré a madrugar, me acostumbré a hacerlo, no es que me hace tanta falta, pero que tu vida no lo evidencie. Es necesario que nosotros, que nuestra vida realmente evidencie que esto que nosotros escuchamos y aprendemos cada día a través de su palabra, lo vivimos. Y nuestra vida va creciendo en intimidad con Dios, en comunión con Dios, en una vida que se está renovando, que se está purificando, en que todo nuestro ser está realmente caminando en dirección y en pos de lo que el Señor tiene para nosotros, en que somos obedientes a la instrucción, al consejo, a la dirección que a través de la palabra Dios nos entrega. Son esos los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. Son esos los grandes deseos y anhelos del corazón de Dios cuando nosotros tenemos estos tiempos devocionales. No solamente cumplir con un ritual, no solamente cumplir con algo tradicional, con algo que simplemente es martes y es día de madrugar. No, que sea algo que lo estés haciendo vida en tu vida, que lo estés haciendo realmente vivencia en medio tuyo. Entonces, recuerda, necesitamos exteriorizar todo aquello que estamos aprendiendo allí en la intimidad con el Señor. Necesitamos que nuestra vida demuestre cada día todo lo que aprendemos en la intimidad con el Señor. Que cada día nuestra pasión y nuestro anhelo con Él, el deseo de estar delante de Él aumente, esa búsqueda de su presencia, esa búsqueda de su palabra, el ser renovados, el ser transformados, el ser cambiados cada momento. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios, y si quizás hoy estás allí por primera vez, recuerda que Dios anhela que le conozcas. Recuerda que
el deseo del corazón del Señor es que puedas tener una vida de intimidad, de comunión, es que puedas acercarte a Él con toda libertad. Su palabra dice que a sus hijos, a aquellos que tienen comunión con Él, Dios se revelará en medio de ellos. A eso nos llama el Señor en este día, a eso nos llama en esta mañana. A que cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra, a que cada vez que nosotros nos acercamos en oración, nosotros podamos ser obedientes a lo que Dios está esperando y a lo que Dios está demandando de nosotros. Una vida que le obedezca, una vida que le cree y una vida que vive en pos de sus mandamientos, porque sabemos que sus caminos y sus propósitos y sus planes para nosotros son de bien, son de bendición. Oremos y le damos gracias al Señor en esta mañana. Soberano Dios y Padre eterno, una vez más estamos en esta mañana, Señor, delante de ti para darte adoración, para honrarte y para glorificarte. Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor, por tus planes y por tus propósitos, Señor, maravillosos y eternos para con nosotros, te damos gracias. Porque tú has sido tan bueno, Señor, porque tú has sido tan maravilloso para con cada uno, Señor. Hoy, Dios, queremos volver nuestro corazón y nuestra vida y rendirnos delante de ti. Hoy queremos, Señor, darte adoración, darte gloria y darte alabanza. Hoy queremos, Señor, rendirnos ante tu presencia. Señor, y aprender a vivir no solamente una vida de religiosidad, no solamente una vida de tradicionalismos o de rituales, sino una vida rendida a ti. Una vida, Señor, que no solo te conoce, sino que te obedece. Una vida, Señor, que sea determinado, Señor, a vivir y a caminar por esas sendas que tú has determinado y has trazado para nosotros. Caminos, Señor, que están llenos de bendición. Caminos que están llenos de paz, caminos que están llenos, Señor, de planes y de propósitos eternos para cada uno. En esta buena mañana, Señor, te honramos, te damos gracias. Ponemos toda nuestra vida delante de ti y te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres dispuestos para ti. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, que te honren, que te glorifiquen, Señor. Que te den toda la alabanza y toda la gloria, Señor. Señor, gracias por todas las personas que en esta mañana, Señor, reciben tu palabra, reciben tu mensaje, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice el obrar y el quehacer, Señor, de sus manos. Hoy te honramos y te glorificamos, Señor, y te damos a ti, Jesús, toda la exaltación y toda la alabanza. Amén y amén. Bueno, como siempre llegamos al final de estos preciosos tiempos. Espero que haya sido un tiempo de edificación, espero que haya sido un tiempo de bendición. Como siempre se los decimos, por favor, déjanos tus mensajes, déjanos saber desde dónde nos escuchas. No es simplemente por saberlo, nos encanta poder comunicarnos con ustedes, poder responderles y poder también estar allí orando por esas peticiones que nos dejan y contestando todos los bellos mensajes. Que tengan entonces un resto de día lleno de la gracia, del favor, de la bendición de Dios. Que hoy puedas experimentar en tu vida todo esto de lo que hemos hablado. Que hoy puedas tener una vida de más intimidad, de más comunión con Dios. Que tu vida comience a ser evidencia de lo que Dios está haciendo. Como siempre saben que les amamos y que pronto, muy pronto, con la ayuda de Dios vamos a poder estar entonces nuevamente reuniéndonos y glorificando y exaltando el nombre del Señor. Recuerden también, mañana tenemos una cita, no lo olviden, mañana miércoles 7 de la noche tenemos una cita muy especial y esperemos que estén allí conectados. Que tengan todos un muy buen día. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No olvides de compartir estos tiempos y bendiciones.